Seguimos en Entre Líneas. Bueno, en las últimas horas se conoció un informe que hizo un grupo de economistas de la Bolsa de Comercio de Córdoba respecto al empleo. Muy interesante porque el empleo está sufriendo naturalmente las consecuencias también de este contexto económico de alta inflación, como mencionábamos anteriormente y que nos vamos a ocupar más adelante en el programa, con la pérdida del poder adquisitivo de muchos sectores de trabajadores, la enorme mayoría. Sí, claro. También aquellos que tienen empleo registrado, obviamente, y que justamente esta particularidad de contexto da que muchos empleados registrados en blanco incluso estén por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Bueno, por lo cual hay un montón de discusión en torno a la cuestión laboral y a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. El informe que hicieron estos economistas habla sobre la necesidad de la búsqueda de otros trabajos, ya sea para complementar el que ya tienen, muchos, o para cambiarse, tratar de mejorar ingresos con ese cambio. Bueno, es un fenómeno que va creciendo y se calcula que el 13% de los trabajadores que tienen hoy pleno empleo, es decir, que trabajan más de 35 horas por semana, están buscando un nuevo horizonte laboral. Bueno, Ariel Barraud es uno de los economistas que casualmente hizo este trabajo y ya está con nosotros conectado vía Zoom. Ariel, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, este es un fenómeno que, bueno, en el medio de muchos otros, ¿no?, que se están dando en el mundo laboral, viene creciendo, es decir, aquellos que están buscando otro trabajo, decía, para complementar o para cambiar, ¿no?, el que tienen. Sí, es un fenómeno que se viene viendo hace algunos trimestres, digamos. Uno usa como base la encuesta permanente de hogares, que es trimestral, y nos muestra la situación del mercado laboral en los circuitos urbanos de Argentina, en los centros urbanos de Argentina. Y si bien es cierto, como recién decías vos, el mercado laboral está sujeto a varios cambios, venimos viendo que para lo que es una situación de crisis como la actual, por ejemplo, tasas como la tasa de desocupación no está tan alta, es decir, un 7% a nivel país, incluso en Córdoba y Río Cuarto es un poco menor, nos muestra como que estaría funcionando bien el mercado laboral. Y dijimos, bueno, pongamos un poco la lupa, porque también sabemos que hubo una fuerte caída del salario real, sobre todo en algunos sectores, básicamente los informales, y cómo esto puede haber generado algún cambio en la dinámica del mercado laboral. Una de las tasas que resultaba llamativa era este número de personas que reportan tener un empleo y cuando les preguntan si están buscando otro, responden que sí. Entonces es gente que quiere cambiar el empleo. Cuando nos acotamos solo los ocupados que tienen más de 35 horas, como bien decías vos, es decir, que podemos pensar que están en full time, difícilmente uno piense que estén buscando un nuevo empleo. Sería muy difícil para esa persona trabajar dos empleos completos, con lo cual hay una idea ahí que lo que está buscando es cambiar de ocupación, y para analizar si está o no movido por la situación de un menor nivel de ingreso, es que decimos, bueno, dividamos a este estrato de la población por nivel de ingreso, si cubre o no una canasta básica, o un poco más de una canasta básica, que sería clase baja, clase media, y nos encontramos que entre las clases bajas y la clase media-baja hay un importante número de personas que tienen un empleo y buscan otro, es decir, uno de cada tres o uno de cada cuatro, dependiendo si utilizamos la clase baja o la media-baja, están buscando un cambio de empleo, con lo cual evidentemente suponemos que es la búsqueda de un mejor ingreso, ¿no? Entonces, Ariel, el principal inconveniente no está en la cantidad de empleo, sino en la calidad del empleo y en el poder adquisitivo que genera ese empleo, ¿no? Así es, porque cuando uno amplía un poco más la visión y dice, bueno, no nos restringamos a los ocupados plenos, como le llamamos, que es decir, de más de 35 horas. Tomemos todo el universo laboral que hay en nuestro país. La EPH considera una persona ocupada o empleada al que reporta haber trabajado por lo menos una hora en la última semana o en la semana de referencia. En este caso, cuando tomamos todos los empleados, encontramos una cifra muy particular, que es que, considerado individualmente, el trabajador tiene un ingreso, o el ingreso que reporta, a la mitad de todos los trabajadores en Argentina
no llegan a cubrir una canasta básica total. Es decir, un 50% podrían ser clasificados como pobres. No es la cifra de pobreza que tenemos en la Argentina porque lógicamente los trabajadores forman parte, digamos, de distintas familias y complementan sus ingresos, pero es una cifra importante, ¿no? Tener el 50% de la gente que está trabajando individualmente no cubre una canasta, habla de una baja calidad del mercado laboral. Uh-huh. Ariel, con respecto a eso, decías recién que estaba la situación más concentrada naturalmente en los sectores bajos y medios bajos. ¿Ahí está el golpe más fuerte de la inflación y de esta crisis económica? Claro, sí, sobre todo uno teniendo en cuenta una cuestión muy importante también cuando nos metemos hacia adentro del mercado laboral, que es que si bien se llegó a este récord de los 13 millones de trabajadores en Argentina, hay que tener en cuenta que hay un gran porcentaje que está en la informalidad. Los números de informalidad se vienen manteniendo por encima de un tercio en las últimas décadas ya, digamos, no es un problema que ha podido solucionarse. La última medición nos muestra que 37 de cada 100 ocupados es informal. Y a su vez, cuando cruzamos esto con la realidad de que los informales han perdido en el último año, para el que se tienen datos, el 15% de su salario real, nos habla de una debilitación muy fuerte del poder de compra de las personas, aun cuando tengan un empleo, ¿no? Ariel, todo esto generado más allá de la cuestión del mercado laboral, determinado gran parte por la dinámica económica, ¿no? Por lo que está ocurriendo con la inflación. ¿Qué perspectiva ves para el resto del año con respecto a la inflación? Las proyecciones que se pueden llegar a hacer, por supuesto, siempre condicionado por lo que está ocurriendo a nivel nacional, la falta de dólares, la caída de la producción a partir de la sequía, lo que puede pasar con el Fondo Monetario Internacional. Sí, todos esos elementos que vos nombraste recién, la sequía, la falta de dólar que lleva a muchas restricciones cambiarias que afectan a la actividad en general, más allá de que se importe o exporte, tienen un fuerte efecto sobre la actividad, pero nosotros lo que vemos también es una aceleración del proceso inflacionario, sobre todo teniendo en cuenta que no se toman medidas, no hay un plan antiinflacionario, no se toman medidas que ataquen a la génesis de la inflación, al origen de la inflación. Todas son medidas que atacan a las consecuencias, por ejemplo, los precios cuidados. Entonces, no hay otra salida en este contexto más que pensar que la tasa de inflación va a continuar este camino de aceleración. Si no hay ningún evento externo o ningún shock fuerte, nos encaminamos hacia un piso de 6-7% mensual, que da el equivalente entre 120 y 140% anual. Esta aceleración de inflación, lógicamente, sigue fomentando los problemas en la economía porque genera una ineficiente asignación de recursos y genera precisamente lo que veníamos hablando recién, ¿no? Una distorsión de precios que lleva a una distorsión también en los salarios, y si bien aquellos que estén sindicalizados, que estén formalizados en el sector público, por ejemplo, podrán tener una forma de contener su salario real que no caiga tanto frente a una inflación tan acelerada, todos aquellos que tengan una menor protección, que estén en la informalidad, corren el riesgo de tener fuertes caídas en su salario real, que a su vez también retroalimenta esta baja de ingresos reales de los trabajadores, la baja en el consumo, y se genera un círculo vicioso hacia un menor nivel de actividad, ¿no? Uh-huh. La última, la crisis esta está ajustando entonces por ingresos a los trabajadores y no por desempleo, por lo que decías al principio del nivel de desempleo bajo que muestra la economía argentina. Si uno mira, dice, bueno, está bien el mercado laboral, después cuando uno empieza a observar la calidad del mercado laboral y de los ingresos es otra historia, ¿no? En otra época a lo mejor ajustaba por desempleo, ¿no? Así es, se da una situación particular en donde la crisis por el momento la venimos viendo fuerte por la caída de ingresos de los trabajadores y hay una contención, es cierto, dentro del mercado laboral, hay una contención que le ha dado el crecimiento del empleo público, el crecimiento del monotributo social, que digamos un eufemismo para no decir los planes sociales, porque el empleo privado se mantiene en el mismo nivel de los últimos 4 años, es decir, no ha crecido el número de trabajadores del sector privado, es decir, una contención del empleo, podríamos decirle, de una calidad relativamente baja,
pero que genera que las cifras de desempleo no exploten para lo que tendría que ser una crisis económica, y a su vez esta cantidad de empleados tiene un ingreso cada vez menor. Entonces la crisis viene, digamos, por ese lado, ese lento decrecimiento de la economía que venimos viendo, sobre todo desde la mitad del año pasado, se va acelerando, se va perpetuando, digamos, en la medida que caiga el ingreso real de una buena parte de la población, que es la masa asalariada. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Al contrario, les Ha sido mando un un gusto. saludo. Muy amable. Bueno, ahí estaba Ariel Barraud, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba, explicándonos un poco y dándonos detalles de este informe que realizaron en los últimos días con respecto a la situación del mercado laboral, un mercado laboral muy particular. Sí. Por esto que decía, bueno, es un mercado que está ajustando por ingresos a los trabajadores, no por despidos como en otras épocas, ¿no? En donde las Claro. tasas de desocupación rondaban el 20%. La Bueno, convertibilidad, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, hoy estamos con una tasa de desocupación del 7%, pero con empleo en gran parte muy precario. Recién decía Ariel, 13 millones de trabajadores anotados en Argentina, pero en el sector privado están trabajando 6 millones, ¿no? El sector privado registrado, 6 millones de ellos. El resto es trabajador público o monotributistas, en alguna de las categorías del monotributo. Bueno, ahí en el mercado laboral mucho por atender seguramente, y es parte de la discusión seguro que vendrá en la agenda electoral que empezamos a transitar, ¿no? Sí, claro, ya hay candidatos incluso que plantean la necesidad de una reforma laboral. Por supuesto, eso es solo el título, hay que ver qué contenido, Claro. ¿no? Claramente hay una porción enorme de los trabajadores que ya están padeciendo Sí. lo que tiene que ver con condiciones de flexibilización, ¿no? Bueno, y como decía Ariel, lo que está ocurriendo es que los trabajadores están perdiendo claramente la carrera contra la inflación, no solamente por las condiciones a las que tienen que acceder, sino también por el poder adquisitivo del salario que va corriendo claramente de atrás con respecto al índice inflacionario. Así es. Bueno, el último dato que se conoce, que se publicó en las últimas horas por parte del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, dio que la línea de la pobreza está en 211.000 pesos, ¿no? ¿Cuántos salarios están por arriba de esa cifra? No muchos. Claro, no muchos. Bueno, o al revés, hay muchos que están por debajo, por lo cual ahí está claramente expresado que hay muchos trabajadores pobres en la Argentina, un fenómeno de la última década, diríamos de las últimas décadas.